Buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy día. Eh, Pude conseguir modelos de exámenes del anterior semestre, del grupo SA y del grupo SC. Aquí los tengo. No sé si ustedes ya tenían o tienen otro modelo, igual podrían pasar para practicar a modo de práctica, ¿no? De su examen de mañana. Este es el que conseguí del SA. ¿Lo habían visto antes o no? ¿Lo vieron antes, este modelo? Disculpa, Yo sí. soy un poco ciego, no logro leerlo. Ahí. Disculpa, ¿es del ingeniero Valentín esto? Así es, sí. Seguro está aquí un... Perdón, es de Corrado, diré. Es que un compañero de Valentín me pidió el link que envié, creo que quería ingresar, digamos. Así que mañana estaríamos pasando con Valentín, ya, porque algunos no me van a dar su examen mañana, creo ya. Así que si es con Valentín, puede quedarse igual, si no, no igual, ya. Es para Corrado porque su examen es en la mañana para ellos. Ya. Ahora sí se puede ver el modelo de examen. Sí, se ve. Ese es el que conseguí del SAE, ¿no? Es una expresión nomás que ustedes creo que ya hicieron en sus prácticos y lo único que va a cambiar aquí es que nos va a pedir una subrutina, digamos, ¿no? Que devuelva eso, digamos, ¿no? Que resuelva. Y el otro modelo del SC, que sería su grupo de ustedes ya, es esto acá, digamos, ¿no? Es con vectores. Esto. ¿Cuál quisieran que lo resolvamos en la ayudantía? El segundo. El segundo podría ser. El otro está un poco sencillo. Este de acá, ¿no? Pues el otro creo que es expresión nomás, ¿no? Y Sí, creo que el fue. segundo. Ya, este de acá entonces. ¿Ok? Mm, Segundo examen, ensambladores. Dice escribir un programa en lenguaje ensamblador encargado de calcular el promedio de los números enteros decimales, ¿no? Positivos, que sean mayores a 20 y menores o iguales a 2000, ¿no? Es que una condición nomás nos está poniendo. De un arreglo. Los números cuyo promedio se desea calcular estarán ubicados en un arreglo de nombre arreglo, ¿ok? Cuyo elementos serán todos positivos. Aquí ya nos está diciendo que vamos a trabajar con números sin signo, ¿ya? Y de tipo Word, ¿no? Aquí el tamaño del arreglo, ¿no? De cada uno de esos elementos de tipo Word. El arreglo debe contener como mínimo 20 elementos, ¿no? Bueno, nos recalca ahí la base, ¿no? Base 10, ¿no? Pero cuando no se anota igual se sobreentiende que estamos en base 10. Elementos, el programa solicitará al usuario ingresar por teclado el número de los primeros elementos del arreglo que se requiere promediar, ¿no? Mayor de 1 y menor o igual a 20. Es decir, nosotros debemos pedirle al usuario que inserte la cantidad de elementos que nosotros vamos a ocupar del arreglo. El arreglo lo vamos a tener definido en el punto data. Como mínimo 20 elementos nos está pidiendo que debe tener para que al momento que le pidamos con cuántos elementos vamos a trabajar, tiene que ser con esta condición, digamos, ¿no? Que sea mayor que 1 y menor o igual que 20, digamos, ¿no? Como la dimensión del arreglo, ¿no? Para posteriormente llamar a una subrutina de nombre promedio, la cual recibe dos parámetros a través de los correspondientes registros y en el siguiente orden, ¿no? Dirección del arreglo por referencia. Dos, el número de elementos que que se quieren procesar por valor, respetando las convenciones de llamada de Microsoft AVI, ¿no? Eso ya es lo que nos enseñó igual el ingeniero. Y la subrutina calculará el promedio solicitado y una vez que se retorne de la subrutina, el programa almacenará dicho resultado en la memoria en la variable promedio, ¿no? Esto debe estar entonces declarado en el reserva para luego mostrar dicho resultado en la consola, ¿no? En decimal. Uso obligatorio el modo de direccionamiento índice escalado. Aquí está. Diseño de la pantalla de la consola deberá ser la siguiente. Esto también es bastante importante que se tomen en cuenta, ¿no? Tienen que mostrar como lo dice el ejemplo. Si no lo hacen, le va a descontar punto al ingeniero. ¿Ok? Entonces tenemos que declararnos un vector con mínimo 20 elementos
y calcular el promedio a aquellos elementos que estén en este rango solamente, ¿no? Y nada más, digamos, y desplegar ese resultado. Y con el índice escalado, obviamente, el avance del vector, ¿no? Ok. Una vez hecho la lectura, vamos a ir a abrir un archivo. Ya, ver, pausa y lectura. SC, ¿no? Una carpetita, vamos a crear acá. Segundo parcela. Bueno, aquí teníamos un programa. Se entiende lo que se quiere hacer, pero no. Es sencillo, ¿no? Si estaríamos trabajando en un lenguaje de alto nivel, lo haríamos pues rapidito, ¿no? Vamos a ponerle 2P, ¿no? Segundo parcial. Ok. Vamos a borrar esto. Listo, ya tenemos lo básico que tenemos en los programas, ¿no? Y aquí está. Vamos a darle guardar. Listo. Lo primero que nos decía el problema es declararnos un arreglo, ¿no? Que tenía como mínimo 20 elementos, ¿no? El nombre estaba por acá, aquí está. Arreglo, ¿no? Entonces vamos y nos declaramos. Arreglo. ¿De qué tipo? Nos dijo que era Word, ¿no? Así que definimos Word. Y ahora sí, aquí ponemos los elementos como mínimo, me dice 20, digamos, ¿no? Pero aquí vamos a poner, a ver, no sé, del 1, a ver, no sé, saltemos, 23, 25, no sé, 2, 2001, 2000, no sé, de los malos van a tener que poner hartos elementos. A ver, ¿cuánto vamos hasta ahí? 1, hasta aquí vamos 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Puedes ponerle con algún negativo, ¿no? No, el problema no me dice eso, tienen que leer bien. Vamos a aumentarla acá. Es que auxiliar, es que a veces el doctor hace una prueba distinta y lo pone con negativo en su prueba más. A ver, ya, díganme otra vez, ¿cómo quieren que lo hagamos? O sea, que los números sean mayores de 20, menores o iguales a 2000, Ujú. pero... Ah, no, no, pero está completo, ¿no? Mayores de 20, no, no hay ningún negativo. No, Ah. está bien. Y aparte aquí también recuerden lo que nos dice, cuyos elementos serán todos positivos, ¿no? Recuerden, cuando están trabajando con sin signo, pues ya también tienen que tomar en cuenta las operaciones que trabajan sin signo. Si van a dividir, ocupan el div, ya no ocupan el idif, ¿no? Si van a multiplicar, también ocupan el mul, ¿no? Así que todo depende de los números que estén trabajando, si es con signo o sin signo. ¿Ok? En el grupo dice Daniel, graben porfa. Si se está grabando. Ya. ¿Dónde estábamos entonces? Definiendo el arreglar, veamos. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí está. Ya. Vamos a poner 20 porque es lo mínimo que nos pide. También el problema nos dice que cuando le pidamos al usuario que inserte la cantidad de elementos que quiere que nosotros vamos a trabajar, o sea, para promediar, tiene que ser mayor que 1 y menor o igual a 20, ¿no? Si inserta fuera de ese rango, podemos no hacer nada o volver a pedirle, digamos, ¿no? Depende de ustedes si quieren validar. Aunque normalmente esto, el docente lo suele tomar que como es obvio que él va a ingresar a las pruebas entre este rango, digamos, ¿no? A veces nos olvidamos de validar, digamos, ¿no? En los lenguajes de alto nivel es fácil validar, simplemente ponemos un if que esté dentro de este rango, o si no, un repeat until, digamos, si que lo existiera en ese lenguaje, digamos, ¿no? Y validamos más rápido.
Entonces aquí igual vamos a tratar de validar ya, pero primero lo vamos a asumir que nos van a ingresar en este rango, ya después nos encargamos de validar. Entonces, pero, bueno, vamos a ingresar por teclado eso, ¿no? Entonces nos definimos acá en la parte de reserva, ya. No sé, n, que estamos acostumbrados a trabajar n, la cantidad o la dimensión del vector. Podemos ponerla ahí, que me reserve. Estamos trabajando de tamaño Word, ¿no? Así que podemos trabajar con Word. Ya. Que me reserve un espacio, ¿no? Para aquí almacenar la dimensión de cuánto voy a trabajar. Recuerden que mi vector tiene mínimo 20 elementos. Entonces el usuario puede decir desde el inicio cuántos elementos va a trabajarse para promediar. Él puede decir 5, entonces hasta aquí se va a trabajar. Eso es lo que se va a almacenar, la variable n. ¿Qué más me decía por ahí? De tipo Word, ya está. Por ingresar. Listo, solamente eso, ¿no? Hasta aquí estaría. Para posteriormente llamar a una subrutina promedio. Y le vamos a mandar 2 parámetros, ¿no? Y normalmente van a ser así los parámetros, ¿no? Le mandan 2, a lo mucho van a mandar 4, así que no se asusten con de las pilas, ¿no? Cuando empiezan a ocupar el push, el pop. Así que solamente nos está pidiendo 2 para este examen incluso. Y una va a ser la dirección del arreglo y la otra va a ser la cantidad de elementos, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Ya. De pronto tenemos solamente esto, arreglo y n. Vamos entonces al main. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a mostrar primero por pantalla lo siguiente. Acá me dice, este mensajito vamos a mostrar por pantalla porque tenemos que decirle al usuario ingresar número de elementos a promediar. Y aquí va a ingresar el usuario, ¿no? Su cantidad, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Aquí un mensajito, ya. Los mensajes se lo declaran aquí en el punto data, no se ponen mensajes si quieren. Recuerden, es una cadena, ya. Y aquí dentro vamos a poner, digamos, ¿no? Ingrese, creo que decía. Ya. Ingrese su cantidad, ¿ya? Aquí yo voy a poner otro mensaje, ¿ya? Pero ustedes van a seguir lo que dice acá, ¿ya? Y tengan cuidado de copiarlo acá y pegarlo directo a veces porque el formato de la letra a veces genera problemas, ¿ya? Así que inserta una cantidad promedial, nada más, ¿no? Ustedes ponen lo que les diga su enunciado, promedial. Y 2 puntos que le pongo acá y listo. Y lo finalizo con el valor nulo, ¿ya? Siempre las cadenas tienen que finalizarlo. Entonces va a salir por mensaje esto acá, digamos, ¿no? Podríamos ponerle un salto de línea porque vamos a tener algunos mensajes en el CMD, en el que salen muchos mensajes. Podríamos hacer un salto de línea con esto acá, el 10, el salto de línea, y después ya mostraría este mensaje, ¿no? Y listo, eso es lo que moveríamos primero acá, digamos. Al registro, recuerdo en la convención API, es en este caso al registro RCX. Entonces, a RCX le vamos a mover lo que es la dirección de mi mensaje. O sea, ahí estamos moviendo el primer parámetro, ¿no? ¿Qué más necesitamos? De pronto nada más porque queremos mostrar esto por pantalla, ¿no? Entonces podría hacer yo el llamado acá a lo que es printf, ¿no? Listo, pero recuerden que para hacer estos llamados, nosotros no sabemos cómo están programados estos acá y capaz necesitan algunas variables locales, así que por eso nosotros tenemos que reservarle en el registro de la pila, ¿no? Está en el RSP, por eso hacemos el sub RSP 0x20, ¿no? Le reservamos para 4 parámetros, se podría decir, ¿no? Aquí igual, luego de eso le sumamos RSP. Esto creo que ya le hemos tocado la anterior ayudante igual. ¿Por qué hacemos esto, no? El sub y el up. Esto. Listo. Mandamos el mensaje y le decimos que imprima eso, ¿no? Por pantalla. Entonces aquí me estaría mostrando ingrese la cantidad promedial, ¿no? Promedial. Ahí está. Listo. Ahora, podrían hacerlo así o si no simplemente ponen su demás código acá, digamos, ¿no? Igual puede ser, igual sirve, ¿no? Ya, igual podemos aumentar acá. Entonces solamente estaríamos mostrando este mensaje de acá. Ingresar su número de elementos a promediar. Y aquí va a ingresar el usuario. Nosotros debemos capturar eso que va a ingresar con un scan. ¿Ya? Entonces un valor numérico, un scan.
vamos a hacer el llamado de scanf. Pero lo mismo tenemos que mover los parámetros siguientes. Recuerden, así estaríamos haciendo si estaríamos trabajando en un lenguaje de alto nivel. Ahí está scanf. Y lo que se le manda es lo siguiente, ¿no? Uno primero es el formato y el otro recién es la variable. Eso es lo que tenemos que mandarle acá al momento de hacer la lectura. Entonces primero debemos mandarle el formato. Como no tenemos, vamos a ir al punto data a declararnos el formato. Formato. Ya, una cadenita. Y ahí ponemos el formato. En este caso, vamos a trabajar con un número que es sin signo, obviamente, ¿no? Porque tiene que ser mayor a 1 y menor o igual a 20, ¿no? Entonces, podríamos ocupar lo que es el porcentaje H1, no sé si el ingeniero le habrá explicado igual. Esto es solamente para aquellos que recuerdan el short, ¿no? El short. Sí, el short. Ya, el short, ¿se recuerdan? Este que sería en 16 bits. Entonces, Disculpa, ¿no es HI? Este es para sin signo. HI sería para con signo. Con signo, ya. Así que hay que tomar en cuenta todo eso porque el docente nos va a ir bajando puntos si no. Lo vamos a resolver sí, digamos, ¿no? Pero el docente va a decir, era sin signo, te va a decir. Así que hay que tomar en cuenta eso. Ya. HU para sin signo y HI para con signo. Entonces, y ponemos su nulo al final, ¿ya? Listo. Entonces aquí tenemos el formatito para que nosotros mandemos acá. Vamos a mover primero, según lo que tenemos que hacer, mandamos primero el formato. ¿A qué registro? Al RCX. Siguiendo la convención de Microsoft. A RCX mandamos la dirección, recuerden, de mi variable formato. Ahí mandamos. Luego lo siguiente que tenemos que mandar es la variable, ¿no? ¿Dónde vamos a almacenar? ¿No? Entonces vamos a mover, el siguiente era el registro RDX, ¿no? RDX, ahí movemos lo que es la variable n. Entonces su dirección de la variable n, ¿no? Ya recuerden, la dirección no mandan por valor, obviamente, ¿no? Y entonces va a ir y se almacena. Y luego hacemos el llamado a lo que es scanf, ¿no? Ya con eso, tras que se ejecute esta línea, ya tendríamos en su variable n ya almacenado la cantidad que quiere el usuario, ¿no? Estamos asumiendo que en esta captura de valor que va a ingresar el usuario está ingresando entre 1 y menor o igual que 20. Ya después lo podemos validar una vez que resolvamos el ejercicio, ¿no? Eso ya es un extra nomás, ¿no? Listo, hasta ahí estaríamos haciendo la lectura. ¿Qué más me decía? Hasta aquí estaría entonces. Mostramos el mensaje y hacemos la captura de lo que ingrese el usuario. Y luego ya tenemos que trabajar, ¿ya no? Tenemos que llamar a la subrutina promediar. Un segundo. Ya. Ahora sí. Tenemos que hacer el llamado a la subrutina que en este caso se llama promediar. Listo, pero para mandarles la subrutina debemos mandarle dos parámetros, me decía, ¿no? El primero era la dirección del arreglo, ¿no? Obviamente siguiendo, sería en el registro RSX, mandamos lo que es el arreglo. Está la dirección del arreglo. Luego lo siguiente que tenemos que mandar es en el registro RDX, la cantidad, ¿no? Que sería N. Aquí un pequeño detalle que quiero recalcar, digamos. Tenemos que mandarle por valor, obviamente, por eso le mandamos entre corchetes. Pero recuerden el tamaño de su variable es de 16 bits. Y acá si ustedes le ponen RDX es de 64, ¿no? Entonces va a agarrar mucho más de lo que es debido, digamos, ¿no? Porque resulta que esta variable es muy pequeña para este almacenamiento de acá, digamos, ¿no? Entonces va a ir a agarrar a lo que esté en su vecino. Posiblemente no le ocasione ningún error porque en reserva solamente sería esto y lo demás estarían en cero, ¿no? Pero para poder aprender y no cometer error que le puede pasar capaz cuando haga un move en el punto data, alguna variable, así que vamos a hacerlo de manera correcta, que lo correcto sería solamente mover a dx, eso sería lo correcto, porque saque cabalito lo que es esa variable, ¿no? Pero puede que en la parte alta de ahí tenga algunos valores debido a que se quedó con las direcciones de algunas acciones por acá, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para evitar algún problemita por ahí, lo limpiamos al registro RDX, ya, que
esté limpio todo el registro, y ahora sí solamente le decimos que en la parte de X se vaya lo que vale el valor de n, ¿no? Que es de 16 bits. Entonces ahí se estaría almacenando. Y con eso ya mandamos a lo que es promediar, ¿no? Si hay alguna pregunta por ahí, me lo pueden hacer, ¿ya? Promediar. Ya, a ver. Vamos a hacer de cuenta que esta subrutina ya me lo está devolviendo el resultado, ¿no? Recuerden, los resultados me devuelven el registro RAX. Entonces, una vez que se ejecute la línea 46, ya tendríamos en lo que es el promedio, ¿no? Entonces, ese promedio no lo hemos declarado, ¿no? Creo que nos desea una variable. Acá está. En memoria, el resultado en memoria en la variable promedio, ¿no? Entonces, nos olvidamos de eso. Aquí podemos poner, no importa, promedio. Y le decimos que nos guarde. Igual puede ser de 16, ya un solo espacio, ¿no? Para el promedio. Entonces, aquí después de ejecutarse la línea 47, ya me estaría devolviendo en el registro RAX. Ahí simplemente entonces movemos a lo que es promedio. Está promedio acá. Ahí tendríamos que mover lo que sería, en este caso, el resultado me devuelve en RAX. Pero yo sé que el promedio va a ser almacenado realmente en lo que es AX simplemente, ¿no? Solo que sabemos que en ese registro RAX siempre se devuelve, digamos, ¿no? En todo ese registro. Pero siendo más exacto, me va a devolver en el registro AX más pequeño, ¿no? Entonces, una vez que se ejecute esto, estaríamos aquí ahora llevando el resultado a lo que es en la reserva promedio, ¿no? En la variable reserva promedio, ahí estaría y listo. Para que luego mostremos por pantalla. Luego tendríamos que mostrar el promedio es, y ahí mostramos lo que está en promedio, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces aquí tendríamos que hacer otro llamado de printf. Entonces movemos la primera variable, rsx. Ahí movemos el pequeño mensaje que me decía acá. Me dice el promedio es, eso tenemos que mostrar primero acá. No tenemos un mensaje de eso, ¿no? No tenemos, este es otro mensaje. Pues nos declaramos. Aquí, no sé, lo ponemos. Una cadenita. Y le ponemos el promedio es 2 puntos. Y acá vamos a poner, ¿no? Lo siguiente. Podemos poner igual porcentaje HU, ¿no? O sea, de 16 nomás, y sin signo, porque son elementos, obviamente, todas las operaciones que hagamos van a ser al nivel sin signo, ¿no? Porque los elementos son positivos y también me dice el enunciado. Entonces, por eso podemos poner ahí, digamos, eso, ¿no? Cerramos la cadenita y ponemos el valor de nulo. Entonces va a decir el promedio es, y acá simplemente tendríamos que poner la variable, ¿no? Ya estamos estructurando acá el formatito, ¿no? ¿Ok? Y aquí entonces le vamos a mandar ese mensaje que era ¿no? La dirección de ese mensaje como segunda variable. En el registro RDX mandamos lo que es, lo que esté en promedio. Lo que esté en promedio, ¿no? Porque ahí está supuestamente el resultado después que se ejecutó la subrutina que supuestamente lo hemos creado, pero ahorita no lo hemos creado. Ya, pero aquí igual lo mismo, tengan cuidado acá. Ya, aquí RDX es mucho más grande que lo que va a capturar acá el promedio, porque el promedio lo hemos reservado de tipo Word, ¿no? De 16. Entonces lo mismo tendría que ser en el DX exactamente. Y por si acaso lo limpiamos el registro, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Ya, por si tuviéramos algún dato basura en la parte alta, ¿no? Listo, entonces ahí estaríamos viendo a DX lo que es el promedio, ¿no? Y ya tendríamos que llamar ahora a lo que es printf, ¿no? Con eso llamamos a printf. Entonces mandamos el mensaje, mandamos el valor y eso mandamos a printf. Y listo. Eso sería en la parte de acá, ¿no? Del proyecto principal, se puede decir del main, ¿no? Ahora tenemos que hacer lo que es la subrutina promediar. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Ya. Aquí, en esta parte, el ingeniero nos pone mismo, ¿no? De que hagamos la subrutina. Entonces ponemos acá, como se llama, el promediar. Ponemos su red. Y recuerden, ¿no? El mismo concepto que hemos aprendido desde, creo que
desde programación 1 o introducción a la informática, depende de cuándo ingresaron a la facultad. Su inicio, ¿no? Tomen en cuenta que este es su inicio y este es su final, digamos. Cualquier cosa que van a hacer en la subrutina, recuerden siempre adentro, pónganlo, no pongan afuera de acá. El red tiene que ser lo último, la última línea de esa subrutina. Entonces aquí en este cuerpo nosotros vamos a poner la subrutina. ¿Okay? Voy a declararme aquí un ejemplo para poder guiarme y no deslizar hasta arriba. Un vector cualquiera, no sé, 43, 50, 12, 5, 2001, 5001 y 5, digamos, ¿no? Aunque esto no es de 20, pero es para que me pueda guiar ya y tener más referencia, ¿no? Y aquí supuestamente tenemos un vector y lo que tenemos que hacer es sacar promedio en un rango en específico, ¿no? De cada elemento que esté cumpliendo con el rango, ¿no? Entonces vamos a ver a simular el while. Ya voy a hacer mi pequeño ciclo. While. Lo que voy a hacer mi jump de while. Okay. Listo, con esto voy a simular mi ciclo. El comienzo y el final, ¿no? Esto me va a volver a mandar al ciclo. Entonces, tomemos en cuenta también que el arreglo, los índices son como hemos conocido desde un inicio, ¿no? Índice 0, índice 1, índice 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a necesitar, aquí podemos ocupar un registro para el índice, ¿no? Podemos limpiarlo, ya, mover al registro RSI, por ejemplo, le movemos el 0. Recuerden, esta es una manera también de limpiar, ¿no? Yo le estoy diciendo acá, miren, que a todo el registro completo le estoy mandando el 0, digamos, ¿no? Es como si ustedes dijeran un SOR RSI con RSI. No va a ser lo mismo que hagan esto igual, ¿no? A SI, o sea, ahí no están moviendo el 0 a todo el registro completo, ¿no? Van a tener cuidado, digamos. O lo mismo a CI y etcétera, ¿no? Así que si yo le digo a todo el registro, pues ahí ya lo estoy limpiando completo, ¿no? Entonces puedo limpiarlo de esta manera o el SOR. Entonces con esto estoy diciendo que mi registro RSI lo voy a utilizar para índice, que va a empezar aquí el elemento 0, el 1 y así sucesivamente. ¿Qué más podemos necesitar? Un registro para ir almacenando la sumatoria. Recuerden que me está pidiendo el promedio, ¿no? Entonces tenemos que sumar aquellos elementos que cumplan la condición. Y como yo sé que el resultado me va a dar en el registro RAX, pues puedo usarlo a ese registro, ¿no? Entonces le puedo decir, moverme al registro RAX, el 0, ¿no? Con esto lo limpio igual, otra forma de limpiar. ¿Qué más puedo ocupar? A ver. Y un contador, porque no todos los elementos van a cumplir con la condición, digamos, ¿no? Así que no puede coincidir con mi índice de los elementos que va a ir avanzando con mi contador, digamos, ¿no? Entonces ese va a ser para mi contador de los elementos que cumplan la condición, digamos, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, a R12, le movemos el 0, al inicio no tenemos ningún elemento que cumpla, así que por eso el contador empieza en 0, y listo, creo que esto sería lo más básico. Si sale otra variable que vamos a necesitar, pues entonces la vamos a ocupar, ¿sí? Con eso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver. Preguntar. Recuerden, mi RSI la voy a ocupar como mi índice, y tendría que preguntar yo si estuviera en un lenguaje de alto nivel, en el ciclo tendría que decir, ¿no? Mientras que RSI sea menor que mi dimensión. Mi dimensión, ¿quién lo tiene? Aquí está, en el registro RDX, exactamente, para ser más concreto, en el DX, ¿no? Entonces tendría que preguntar eso, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer, digamos. Ya, yo lo mandé en DX porque era el tamaño exacto, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer uso aquí de lo que ya es RDX, ¿no? No importa ya porque va a tener 0 a la izquierda, ¿no? Es para que no podamos cometer algunos errores por ahí. Entonces tenemos que decir esto, mientras que esto sea verdad, que entre al ciclo, ¿no? Mientras que mi índice sea menor, no puedo poner menor igual porque mi índice empieza en 0, ¿no? Eso igual nos acordamos de introducción a la informática, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un comparar primero. Me pide índice escalado, ¿no? Ya para hacer índice escalado, entonces vamos a mover el elemento para no estar copiando por todos lados el índice escalado. Por ejemplo, al BX. Al BX vamos a mover lo siguiente. La base, ¿quién lo tiene la base? La dirección del arreglo lo tiene el registro RSX. No, aquí está en promedio, ¿dónde está? Aquí está.
Recuerden, aquí le estaba pasando la dirección del arreglo en el registro RCX. Entonces yo pongo acá RCX más mi índice, que es RCI, listo, multiplicada por ¿cuánto? ¿De cuántos son los tamaños? De 16, ¿no? De Word, o sea, 2 bytes. Entonces yo voy a ir multiplicando de 2 en 2, ¿no? Entonces ya estamos haciendo lo que es el índice escalado, ¿no? La base que siempre se va a mantener, el índice que va a ir incrementando, al inicio vale 0, 0 por 2, 0, y sería normal el primer elemento, ¿no? Esto de acá. Listo, entonces con esto movemos al registro BX, ¿ok? A ver, vamos a ocupar la parte alta. Creo que sí. Así que voy a ocupar el SOR ahora para que no se acostumbren con el mood. Al registro RBX podemos limpiarlo, por ejemplo. Ya lo limpiamos todo el registro y la parte BX solamente vamos a almacenar el elemento, ¿no? Recuerden por el tamaño, ¿no? 16 con un elemento de 16. Se va a almacenar en BX. Listo, ahora aquí podríamos comparar con ese registro BX, ¿no? BX comparamos con quién, digamos. Las condiciones que tenemos que ir verificando, ¿no? ¿Recuerden cuáles eran las condiciones? 20 y 2000. Entre mayores que 20, ¿no? Ok. Vamos a hacer un pequeño espacio acá. Ya. No sé por qué siempre me salto esta parte de acá. Como estamos simulando el ciclo, omití el detalle de preguntar, ¿no? Recuerden, mientras que mi índice sea menor que mi dimensión. Eso omití. Mira, aquí ya voy a empezar a comparar los elementos. Entonces me faltó hacer la pregunta del ciclo. Tendríamos que comparar acá mi índice, que es RSI, con mi dimensión. ¿Quién lo tiene mi dimensión? Lo tienen el registro RDX, ¿no? Con RDX. Ahí está. Con esto tenemos que comparar, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. En realidad, si es menor, aquí estamos poniendo, si es menor tiene que ejecutarse el ciclo, ¿no? Pero para hacer eso tendríamos que poner otras etiquetas y vamos a hacer muchas etiquetas. Entonces vamos a poner lo contrario, vamos a hacer acá. Si con menor tiene que ingresar, entonces vamos a averiguar cuál es la condición para que se salga del ciclo, ¿no? ¿Cuál sería la condición? Sería mayor o igual, ¿cierto? Si RSI llegase a ser igual, que es lo más lógico, ¿no? Si llegase a ser igual, inclusive mayor, le decimos que se salga del ciclo. Eso es lo que vamos a hacer acá, digamos, para que si cumple esa condición, lo sacamos del ciclo directo. Perdón. Pueden revisar si no se recuerdan sobre los YAM. Les mandé igual al grupo, lo tienen igual ahí. Se van a la parte sin signo y ahí van a ver lo que es el JAE, digamos, ¿no? Ese sería para preguntar si es que esto de acá, el RSI, ya. Con esto vamos a preguntar que esto sea mayor o igual que esto, ¿no? Vamos a hacer esa pregunta con esta de acá, ¿no? Con este YAM. Listo. Pueden fijarse, como les dije en la imagen, si para corroborar igual, no importa. Y acá ponemos salir, digamos, ¿no? Entonces, si llegase a hacer esto acá mayor o igual que esto, entonces le decimos salite del ciclo, ¿no? Esa es la condición que vamos a poner acá, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces yo voy y saco la etiqueta fuera del ciclo. Ahí está la etiqueta, ¿no? Listo. En caso contrario, quiere decir que es menor todavía. Entonces vamos a seguir en el ciclo. Y ahí es donde vamos a trabajar ya con los elementos aquí. Entonces, sacamos el primer elemento, lo guardamos en BX. Y ahora aquí vamos a comparar a BX con lo que me decía el problemita, ¿no? Que sean mayores que 20. Entonces aquí tenemos que preguntar con 20, ¿no? Que BX sea mayor que 20 tenemos que preguntar. Recuerden aquí, el if no podemos hacerlo complejo, ¿no? No podemos poner como hacíamos en lenguaje de alto nivel, digamos, ¿no? Una conjunción y listo, ¿no? Aquí tenemos que hacer por parte. Tenemos que preguntar primero que sea mayor que 20. Ya. Y vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el ciclo acá. O sea, buscamos la condición inversa, si se podría decir, para omitir el uso excesivo de etiquetas, ¿no? Entonces podríamos preguntar lo contrario. Si tenemos que validar que sea mayor que 20, podríamos hacer lo siguiente, a ver, que sea menor o igual que 20.
Si es menor o igual que 20, que no lo tome en cuenta y se salga directamente, ¿no? Entonces podríamos hacer eso. Y para eso sería el jump condicional JBE. Entonces con eso podríamos verificar si esto es menor o igual que esto. Entonces le decimos no cumple, ¿no? Le decimos que se ve la etiqueta no cumple. Y eso lo vamos a poner acá. Y podemos poner, ya. Entonces, si BX llegase a ser menor o igual que 20, entonces le decimos que lo mande la etiqueta no cumple. Entonces, si no lo manda, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino, entonces solamente nos faltaría verificar lo otro, que era menor o igual que 2000. Eso es lo que nos falta verificar. Entonces, lo mismo vamos a comparar a lo que es BX con 2000. ¿Listo? Y acá, ¿qué tendríamos que verificar? Lo siguiente, ¿verdad? Que BX sea menor o igual que 2000, ¿no? Si cumple eso, recién ya lo tomamos en cuenta porque supuestamente ya pasó esta prueba, ¿no? La prueba de que es mayor que 20, ¿no? Por eso es que está siguiendo, ejecutándose la línea secuencial, ¿no? Y no se mandó acá, digamos, en la línea 79. Entonces aquí tendríamos que preguntar esto acá. Pero lo mismo para no usar otra etiqueta por demás, entonces tendríamos que pensar la condición lo contrario para que me salte aquí a no cumple, igual podríamos reutilizar esta etiqueta. Si yo tengo que preguntar que sea menor o igual, entonces lo contrario sería que sea mayor, ¿cierto? Porque si es igual, tengo que tomarlo en cuenta. Si es menor, tengo que tomarlo en cuenta. Entonces solamente cuando sea mayor, que no lo tome en cuenta. Y eso es lo que tendríamos que hacer acá. Para que sea mayor sería el jump JA, estamos trabajando sin signo. Entonces esto sería con no cumple, ¿vale? Decimos que vaya la etiqueta no cumple, ¿ya? La que ya tenemos. Y así nos omitimos de usar muchas etiquetas por aquí, por allá, digamos, ¿no? Entonces vamos a reutilizar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces si es mayor que 2000, entonces lo manda a no cumple y saltaríamos. Caso contrario, vamos a seguir acá en esta línea, ¿no? Vamos a continuar ejecutando las líneas normales, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos que llevar la sumatoria y el conteo de el conteo de los valores que estamos sumando, ¿no? Entonces, si llegamos a la línea 78 es que estamos cumpliendo las dos condiciones, ¿no? Entonces aquí haríamos un add, ¿entre quién? Nuestro sumador va a ser el registro RAX. Entre RAX, ¿con quién? Con mi elemento, ¿no? Con mi elemento que sería BX, ¿no? Pero recuerden, no le puedo poner BX, porque aquí estaría mezclando, ¿no? Tamaño. Estaría con uno de 64 y con uno de 16. Pero recuerdo yo que lo limpié al registro RBX y solamente estaba almacenando la parte BX. Entonces yo puedo nombrar tranquilamente a todo el registro completo porque sé que tiene ceros a la izquierda, ¿no? Entonces no va a afectar. Entonces yo hago la sumatoria a mi sumador RAX y no me olvido del contador, ¿no? Ahí estoy sumando los elementos y ahora hago mi contador que estaba ocupando a R12, le dije, ¿no? A R12 seríamos entonces. Ya incrementamos a eso y nada más, ¿no? Y después seguimos con esta línea que no hacía nada, no hace nada, solamente etiqueta. Y aquí haríamos el incremento de mi índice, ¿no? RSI tiene que incrementar. RSI incrementaría ahora a 1 porque empezó en 0. Y me manda otra vez el jump al ciclo otra vez y va a volver a preguntar, ¿no? Si llegase a ser mayor o igual RSI, entonces lo bota del ciclo, ¿no? Caso contrario, va a ser el mismo procedimiento, estamos haciendo índice escalado, ya RSI cambió, sería la base más 1 por 2, entonces sería un incremento más 2 nomás, ¿no? Y sacaríamos el siguiente elemento y va a ser lo mismo, compara con 20, si fuese menor o igual que 20, lo va a mandar a la etiqueta no cumple, se salta acá directo y incrementa el siguiente elemento. Si llegase a cumplir, hace la otra verificación que sea mayor que 2000. Si es mayor que 2000, no cumple y lo manda otra vez acá, ¿no? Caso contrario, si llegó a esta línea 78, es que cumplir las dos condiciones, hacemos la sumatoria, incrementamos el contador y ahora sí, después se topa con el incremento del índice, ¿no? ¿Se entiende, no, el ciclo? Sí, sí. Ya. Luego, una vez que salgamos del ciclo, vamos a tener dos condiciones. Creo que no va a haber ninguna condición de que el vector o que nunca encontremos un vector nulo, digamos, ¿no? Porque nos está diciendo que va a ingresar 1 o menor o igual que 20, el problema nos dice. Pero supongamos que en todos esos elementos que tengamos, ninguno cumple la condición, digamos. Hay que tomar en cuenta esas condiciones. Puede entonces que nunca hayan ingresado en estas líneas de acá, digamos, sin ningún elemento cumplió las condiciones.
y no podemos hacer una división en cero, digamos, ¿no? O sea, recuerden, ese es un gravísimo error, digamos, ¿no? El ingeniero le va a poner cero. Entonces tenemos que validar que en realidad mi contador, que es R12, es el que me llevaba los conteos de cuántos elementos están cumpliendo las condiciones. Tenemos que preguntar que ese R12 sea distinto de cero para poder realizar la división. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer un comparar entre R12 con 0. Ya, entonces ahí lo que tenemos que hacer, voy a hacer lo siguiente. Un JE sería ya un condicional de igual. Esto es del igual, sin signo. Entonces voy a decir que si cumple, o sea, si este R12 es igual a 0, quiere decir que no hemos encontrado en todo el ciclo elementos que cumplan las condiciones. Entonces le decimos E0, le decimos. O sea, que es 0 obviamente y no tenemos que hacer la división. Entonces creamos la etiqueta por acá. Ahí está. Entonces, ya. Si no le manda esta etiqueta, que es 0, entonces quiere decir que es distinto de 0, quiere decir que hay elementos que cumplieron. Entonces simplemente queda hacer la división nomás. Recordando que la sumatoria ya lo tengo en RAX. ¿Ya? Como estamos trabajando con números sin signo, no es necesario aquí que hagan la conversión, digamos, ¿no? La extensión. Recuerdan que ustedes hacían, en este caso, convertir de quad a octa, en este caso, digamos, ¿no? O convertir de byte a word o de word a double word, digamos, ¿no? En este caso no es necesario porque estamos trabajando sin signo, digamos, ¿no? Nosotros hacemos eso cuando generalmente estamos trabajando con signo porque capaz tengan un número negativo y necesitan extender ese número negativo, entonces deben extender el bit de signo. Para eso ocupamos la extensión, digamos, ¿no? En cambio, como es sin signo, simplemente basta con que conviertan en cero la parte alta nomás, que sería en este caso R de X, ¿no? Podríamos hacer eso, digamos, para asegurar, digamos, ¿no? Entonces hacemos un SOR entre R de X con R de X, ¿no? Convertimos en cero esa parte alta y ahora sí podríamos hacer un simple div con R12. Entonces aquí lo que en realidad estaría haciendo, vamos a ver acá, lo que en realidad estaría haciendo sería una división entre R de X, aquí ponemos R a X, ya todo eso dividido entre R12. Ya, entonces eso es lo que estaríamos haciendo la división. Esto de acá dividido entre esto, ¿no? Recuerden, la sumatoria ya lo tenemos acá, digamos. Recordando que todos los elementos son positivos, no necesito extender el bidesigno. Por eso es que no hacemos la conversión, ¿no? Lo que hacemos ahí es extender el bidesigno en realidad. Como es sin signo, simplemente yo convierto en cero esto, que es lo que estoy haciendo acá, digamos, ¿no? Lo convierto en cero para que no me afecte en la división. Y ahora sí hago la división, el div, ¿no? Recuerden el div. Si ponen edit, entonces ya ahí va a empezarle a bajar el punto del ingeniero, según el problema. Ya, ahora sí estaríamos haciendo la división. Y el resultado de esto sabemos, ¿no? El cociente va en la parte baja y el residuo en la parte alta. Entonces, ahorita lo que nos importa es el cociente, porque es el promedio, ¿no? Y nada más, listo. En caso de que no hayamos encontrado ningún elemento, al momento de hacer este jump, me mandaría a E0, a la etiqueta acá, y simplemente no haría nada, y quedaría RX con 0 nomás, normal, digamos. Entonces, en caso de que no hagamos división, vamos a votar el resultado de 0. Caso contrario, votamos el promedio que es correcto, ¿no? Listo, entonces aquí terminaría lo que es la subrutina, ¿no? Según la lógica, ya debería funcionar. Vamos a hacer probar para corroborar, ¿no? Si hay alguna pregunta, igual lo pueden hacer mientras cambio el nombre al programa. P1 se llama 2P. Disculpa, así Sí. como hay HI y HU para con signo y sin signo, para 32 bits igual hay y para 64. Para 32 sí hay. Para el 64 también. El que no he encontrado es para el byte. Creo que no hay para eso, el tamaño muy pequeño. Tendríamos que ocupar siempre a partir de 32. Si mal no recuerdo, para 32 es porcentaje D en decimal. Hay otro que creo que el ingeniero le dijo que es porcentaje U para decimal, el mismo tamaño pero sin signo. El otro era con signo. Y después el otro, el de 64, que es LLD, digamos, ¿no? Long, digamos, ¿no? Eso sería. No sé cuál, lo otro es con cadena, que sería porcentaje S, carácter porcentaje C, y algunas otras, digamos, ¿no? Si quieren se los puedo mandar
un formatito que tengo por ahí, se los mando si quieren para que vayan estudiando, ¿no? Porque son hartos formatitos que son del lenguaje C nomás, no solamente es aprender nomás el formato del lenguaje C. Ya, Ya, porfa. ya terminando la ayudantía me hacen acuerdo porque se me olvida a veces para que le mande un formulario de los formatitos, ¿ya? A ver, ¿qué más? A ver, está el ciclo. Acá. Y me va a retornar, aquí estaríamos mandando a promedio. Promedio, ok. Ahora vamos a darle ensamblar. A ver si copiamos el NAMS. Ok, ningún error. GSC. Ok, ya. A ver, supuestamente no hay ningún error. Veamos ahora si está cumpliendo con la lógica. A ver, vamos a hacer correr. Se llama 2P. Me dice ingrese su cantidad a promediar, ¿no? A ver, veamos el arreglo. Aquí está. Démosles, a ver, 5, a ver, démosle. O sea, tendríamos que trabajar contando desde el subíndice 0 hasta el 4 en realidad, ¿no? Pero que sería hasta el elemento 5 acá, ¿no? Le damos ahí. Y me dice el promedio 0, ¿no? Correcto, digamos, ¿no? Porque hasta ahí no cumplieron ninguno la condición, digamos, ¿no? Entonces, si no habíamos validado, estaríamos ocasionando alguna excepción ahí, una división entre 0, ¿no? Entonces, de pronto está funcionando bien. Veamos uno donde sí trabaje. Por ejemplo, si le mandamos un 5, 6, 7. Si le mandamos 7, me tendría que devolver 23, ¿cierto? Porque el único elemento que cumple es el 23, digamos, ¿no? El 23 dividido entre 1 da ese mismo. Entonces vamos a hacer probar. Ingresa una cantidad. ¿Cuánto dijimos? 5, 6, 7, ¿no? Ahí me muestra, ¿no? El promedio es 23. Está funcionando, entonces, ¿no? A ver, otro. ¿A dónde sería? A ver. Pusimos 7. 7 era hasta acá. 8, 9, pongamos. Hasta 9. Pongamos 9. El promedio es 24, me dice, ¿no? Que sería la suma de 23 más 25, son los dos que cumplen, ¿no? Porque 2001 ya se sobrepasa, digamos, ¿no? Entonces, eso dividido entre 2 me da 24, pues sí, está bien. Recuerden que nos da resultados enteros, ¿no? Así que los decimales lo descartan, ¿no? La división. Y ahí estaría, ¿no? El ejercicio del examen del anterior semestre, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, el paso era que lo puede pasar el código. No van a hacer como hicieron en su anterior examen, que creo que todo el mundo tenía el mismo código, creo, y estaba el ingeniero enojado. ¿En qué grupo Ay, pasó eso? Pasó, creo que era en el SA, creo que era. Se enojó grave el ingeniero porque todo el mundo tenía el mismo código. Se rayaron. somos 14 nomás. Ahorita somos 14, ¿no? A ver, sí. Así Para que, guiarse nomás. pero lo estoy grabando, le voy a subir a YouTube y ahí lo ven el código. Para que así al teclear otra vez por lo menos repasen, digamos, y no estén copiando y pegando. Ya, ya. ¿Saben igual esto sobre las cadenas igual, no? Yo lo pongo simple igual para que no se acostumbren con el doble. Esto acá.
Las cadenas. Eso es una forma de declarar igual. El ingeniero creo que ocupa con comilla doble, creo. Igual se puede, no hay ningún problema eso. Inclusive con el otro creo que hay un abierto por ahí. Una comilla abierta, no me acuerdo dónde está. Bueno, configuración de mi teclado. Bueno, ya. Pero hay uno por ahí, una comilla que es abierta, creo. Y que funciona con cualquiera ya. Para declaración de cadena. ¿Alguna otra duda? Ya va a ser las 12. Ese formato HU, ¿qué era lo que significa? Es para short, pero sin signo. Que son de 16 bits. Para que lea valores de 16 bits, digamos, ¿no? O sea, una variable de 16 bits, pero sin signo. Si querés con signo sería HI. ¿El ingeniero especificó el formato ahí en el examen? No, que yo sepa. A ver. No. Y de hecho, cuando no especifica, algunos suelen ocupar inclusive lo que es más conocido, ¿no? Mayormente conocen el porcentaje digamos, de 32 bits. Así que yo creo que no hubiera problema en ese caso, digamos, ¿no? No creo que sea muy estricto en esa parte, porque creo que muchos formatos no nos da tampoco el ingeniero, creo, ¿no? O les dio todos los formatos. Creo que no solo enseñó el double y el long y el de el S. Eso igual pasa, eso igual me pasó a mí en el semestre, igual, por eso lo digo, digamos, ¿no? Normalmente esos formatos nomás nos enseñan, de hecho ni esto creo que a mí me enseñaron, ¿no? O sea, uno solo está aprendiendo, digamos, ¿no? Aparte. Pues si yo trato de mostrarles nuevos formatos, ¿no? Entonces, normalmente otro puede ocupar, si no me equivoco, creo que yo igual lo ocupé en mi semestre cuando no conocía mucho, porcentaje D, digamos, ¿no? Actual porcentaje D, o sea, estaba trabajando de 32 con signo, digamos, ¿no? Pero lo más correcto sería HU, digamos, ¿no? Sin signo y estamos ocupando 16 bits igual, ¿no? No mucho porque sabemos que no va a ser muchos elementos. He leído algunos comentarios por el grupo, creo que tenían problemas al cargar. No sé si ahorita ya se les quedó claro porque estamos capturando, por ejemplo, lo que es la cantidad de elementos, igual, ¿no? En esta parte. No te va a olvidar, porfa, de los formatos. Ya, ya. Lo finalizo nomás la clase y voy a estar subiéndolo a YouTube y me hacen acuerdo si es que no lo logro subir de inmediato, ya, los formatos. Ya, porfa. Ya, listo. ¿No hay más duda entonces? Nada, por ahí. La última subrutina, un rato más lo puede mostrar. Ya, La última. ahí está. Ya, está bien, gracias. Ok. Esa vez igual que les comentaba, igual, hasta los mismos comentarios que tenían todos, pero el mismo comentario, profe, el ingeniero igual se enojó grave. Algunos se pasan y hasta los comentarios lo dejan ahí. Es que parece que no saben nada por eso de la materia y tienen miedo, piensan que eso igual va a afectar, yo creo. Así que por eso igual lo dejan en los comentarios. Y el ingeniero... Hubo pues, una práctica donde todingo tenían los mismos comentarios. Hasta ahí arriba en el NANS, ahí lo mismo tenían, ¿y qué? Pero usted igual tiene que acordarse de poner su nombre, su registro igual acá, digamos, ¿no? Eso sería el colmo, igual que pongan con la persona de otra persona. Yo creo que igual una me pasó eso en mi semestre. Un compañero presentó con su registro de otra persona y el nombre de otra persona acá. Está bien poner, no, algunos ponen comentarios, pero el comentario siempre va a ser el mismo, pero el código no, eso es lo que no entendía esa vez el ingeniero que pusieron comentarios. Pensó que Esto porque sí, todos pusieron el mismo comentario y era copia. sí, no sé. Igual, pero igual el ingeniero a todo casi pone copia igual porque cuando yo estaba en el semestre igual resolvía mis exámenes y igual me ponía en observación. Me imagino que ustedes igual lo ponen, ¿no? Se sacan 100 y pone ahí observado, creo, o en análisis. Sí, No, sí, creo que sí. siempre pone eso, digamos, ¿no? Porque desconfía de todos, digamos, ¿no?
o en verificación creo que. Así que no se preocupen igual, ¿no? Si ustedes lo hicieron igual y si le llegase a calificar mal, pues le dicen, ingeniero, ¿por qué me calificó? Y le va a hacer preguntas y ustedes lo defienden, digamos, ¿no? Yo creo que le va a tomar en cuenta, ¿no? Aquel que solamente se queda callado, digamos, ¿no? Ok, entonces, hasta aquí la ayudantía, entonces. Muchísimas gracias. Listo. Chao, chao. Buenas Que noches. tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Chao, noches. chao.